señor Sebastián Marcet llega a través de su representante al Club Deportivo Capiatá, que se llama Derlis Maidana. Él trajo un grupo de jugadores al Deportivo Capiatá a prueba, entre ellos este jugador Sebastián Marcet. El señor Derlis Maidana había ofrecido una sponsorización de una empresa, nosotros no sabíamos cuál, posteriormente nos manifiesta que es Total Car. Está feo la situación, anímicamente ha afectado a personas que no tenía que ser. Y bueno, yo soy un creyente bibliocéntrico y el pastor Ricardo Rodríguez es un buenísimo pastor. Y tuvimos la suerte y la onda de conseguir que venga acá. Presento hoy la renuncia y poner, ¿verdad?, toda mi buena disposición para cualquier tipo de aclaración o cualquier tipo de ayuda que pueda brindar a cualquier institución que esté en estudio o que haga falta. Tenemos entendido de que una vez que ha empezado todos estos operativos, la señora ha dejado de ir a trabajar. Ella se desempeñaba como cocinera en la vivienda ubicada en Trinidad. La señora no tenía conflicto alguno, no tenía problemas con otra gente. Ustedes habrán visto su casa, tenía una vida de condición humilde. Entonces es muy llamativo lo que ha ocurrido, si bien todas las características de la forma que ocurrió este hecho nos hace presumir y nos abre la hipótesis de que fue una muerte por encargo. Bueno, y en esta jornada, a mitad de semana miércoles, continúa incesante la búsqueda de lo que serían los restos de la joven Dayana Espinosa, que desapareció en el mes de septiembre del año 2020. Los trabajos siguen siendo allí en la ciudad de Guarambaré, en un extenso predio que cuenta con una laguna donde se sospecha, de acuerdo a la investigación de la policía, pudo haber sido arrojado su cuerpo. El día de ayer justamente cortamos el trabajo con la maquinaria pesada porque no nos convenció, porque se desordenó todo el lugar. Por eso fue que decidimos cortar eso y traer a la gente de la FOPE, que ahora trajeron un equipo especial que ellos tienen, como para ingresar ahí en forma ordenada y peinar sin perder terreno o lugar que revisar. ¿En qué consiste ese equipo, comisario? Equipo de buzo. De buzo que es como para palpar y entrar. O sea, que con la vestimenta especial. Con la vestimenta especial. Lo que se requiere para el efecto. Equipo de buceo. Vimos de todas las formas, inclusive le consultamos a un ingeniero referente a una topadora a oruga que se iba a hundir y íbamos a tener más problemas que solución. Cortamos eso y preferimos traerle a gente que tenga que entrar y peinar en forma ordenada y alineado. Tenemos el lugar que es más o menos allá donde está esa botella, sí, un poquito más allá, ajá, para este lado. O sea que marcaron entonces Marcamos el lugar, sí, de donde esa fuente dijo, ajá, y que ahora vamos a empezar en forma ordenada. La fiscal me dice que está llegando y que gente de la municipalidad también van a venir como para unir esfuerzos humanamente y agarrar más terreno y en forma ordenada avanzar hacia nuestro lado. ¿Cuántas personas van a trabajar para el efecto, comisario? La cantidad que viene de la municipalidad no sé, pero el equipo de buceo que están acá son 4
que mientras tanto vamos a tratar de hacer algo ya, a partir de ahora. ¿Cuáles son las expectativas, comisario? ¿Están seguros de que podrían encontrar algo hoy? No siempre podemos estar seguros porque muchas veces la fuente no sabemos qué interés tiene también, porque aparte de eso aparece después de mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que salir de la duda y no quedarnos con la duda, ¿verdad? Hoy fueron convocados, como dijiste, los buzos y estamos trabajando en eso también con los bomberos voluntarios que le están asistiendo con cuerda en caso de que sea una parte bastante complicada para que puedan socorrerse inmediatamente. Tenemos que peinar el lugar y eso creo que va a llevar unos días. Somos conscientes de eso, pero seguiremos en la búsqueda hasta que den humanamente las personas que están aportando, ayudando de esa forma. Y luego continuamos otra vez al día siguiente si hoy nos encontramos. Tienen que rotar porque ahora están descansando. Trabajaron arduamente durante un par de horas y van a volver a entrar después. Ahora, fiscal, ante la posibilidad que Dayana haya sido asesinada efectivamente y su cuerpo arrojado en un cauce como este, atendiendo el tiempo que ya pasó, ¿ustedes creen que podrían encontrar algo referente a los restos? Creemos que podríamos encontrar restos óseos. Preferentemente porque los restos óseos van a sí o sí estar hasta este tiempo. Ahora, lo que se sospecha es que posiblemente esté por debajo del lodo, que con el tiempo, el transcurrir del tiempo, esto se haya sumergido. Sí, lo que creemos es que en bolsa de plástico negro fue arrojada aquí. Entonces, hasta este tiempo transcurrido, creemos que los restos óseos es lo que vamos a encontrar. ¿Es confiable la fuente fiscal que le dio esta información de que supuestamente vio algo en aquella noche? Es confiable en comparación de todos los lugares que hemos inspeccionado. Tuvimos testimonio de personas, como también pudimos haber llegado por informes técnicos. Pero sin embargo, para nosotros es importante porque coincide con varios elementos que ya contamos, cotejamos de dichos informes y creemos que este es el lugar indicado. Ahora, fiscal, ¿por qué recién ahora esta persona decidió hablar al respecto? Esta persona manifestó de que podría ser vinculado en el hecho. Y una jornada realmente bastante intensa en Cámara de Diputados, luego de estos audios que involucran en un esquema de narcotráfico, nada más y nada menos que ahora ya el exdiputado Osorio finalmente presentó su renuncia, Carlos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, una ajetreada jornada la sesión de hoy, arrancando precisamente estos trabajos legislativos, y Fernanda acompañó de cerca todo lo que ocurrió esta mañana en la Cámara Baja. Ya la saludamos también y le damos la bienvenida a Fernanda Chamorro. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es así como estaban diciendo, verdaderamente candente la primera sesión a la vuelta de lo que era el receso parlamentario de los diputados en esta jornada, en la que como primera información ya surgía esta mañana bien temprano el anuncio del diputado, o ahora ya exdiputado Juan Carlos Osorio, que decía que renunciaba a su banca antes de tener que ser sometido a todo el procedimiento de la pérdida de investidura. Verán ustedes en el documento en el cual él presenta su renuncia, que tuvo mesa de entrada ya cerca de las 9 de la mañana, exponía él que su renuncia era indeclinable, pero no mencionaba ningún motivo. En la entrevista que vamos a escuchar a continuación, él explica que a causa de todo el estrés que le generó la información que saltaba ayer de estos audios que involucraban a su persona, es que él tomó la decisión de renunciar por el estrés que le generaba toda la situación, no así por verse involucrado, porque él de hecho que no niega ni afirma que sea su voz, y dejaba más que nada en manos de su abogado responder esta pregunta. Pero escuchen parte de lo que mencionaba Juan Carlos Osorio al momento de anunciar que renunciaba a su lugar en la Cámara de Diputados. Bibliocéntrico, y el pastor Ricardo Rodríguez es un buenísimo pastor, y tuvimos la suerte y la honra de conseguir que venga acá. El pastor Ifrán está prófugo en este momento. Usted tenía una relación bastante cercana con él. ¿Tiene idea de dónde está? Ojalá, porque creo que todo este problema se inició desde que no apareció. Por esa razón también
yo al tener este problema está salpicando a todo lo que me rodea a mí. Y también al no aparecer, no sé dónde está. ¿Ellos aportaron a su campaña en algún momento? ¿Cómo? ¿Ellos aportaron a su campaña en algún momento? Sí, me sostenían con oraciones, daban mucha fuerza, se oraba bastante. ¿Económicamente? No. ¿No lo apoyaban económicamente? Y plata, pastor, plata me tomaba. Diputado, en el audio se lo escucha a usted hablando de precios, de tipo de drogas, también se lo escucha ofreciendo que iba a pagar dinero por una persona que estaba presa, $8.000. Por eso, hay muchas conjeturas que mi abogado justamente va a estar discutiendo, entre otras cosas. Presento hoy la renuncia y poner, ¿verdad?, toda mi buena disposición para cualquier tipo de aclaración o cualquier tipo de ayuda que pueda brindar a cualquier institución que esté en estudio o que haga falta. Usted dice que por estrés renuncia, diputado. Usted dice que por estrés renuncia, diputado. Más por eso, sí. No tengo nada jurídicamente que me comprometa, pero sí políticamente esto se lleva a otro campo. Entonces, y a sus propios colegas de bancada, al parecer le quedan dudas de que usted es la persona que sale en los audios y que usted tiene vínculos con el narcotráfico. Vos hace tiempo seguramente estás también en el mundo político y esto es así. ¿Renuncia porque la bancada le pidió al presidente? ¿Por qué? No, renuncio personalmente. Pero sí es pedido, parece, es un deseo mayoritario de la gente, entonces, por eso yo... ¿Es su voz la que se escucha en los audios, diputado? Mi abogado va a responder respecto a todos los problemas o vínculos jurídicos que pueda haber. ¿Qué querés decir a la ciudadanía, a su familia, diputado? ¿Cuál es tu verdad? Que estoy renunciante y que justamente renuncio para ponerme a disposición de todas las autoridades necesarias, como también así la de usted. Escuchábamos lo que decía el ahora ya exdiputado Osorio y vamos a compartir la siguiente parte en donde él explica al momento de consultarle con respecto a los viajes que él había realizado con el pastor Insfrán a Colombia. Escuchen su respuesta. Diputado, ¿usted viajó con el pastor muchas veces a Colombia? 5 veces. ¿A Colombia? ¿Qué hacían ahí? ¿Comisión parlamentaria? No, íbamos para el culto. Era nuestro deseo traerle al pastor acá y tuvimos la suerte y la honra de traerle. ¿Usted nunca sospechó que él estaba metido en el narcotráfico? Claro que no. Es tanto... Mi abogado te va a responder. ¿Le conoce usted a este Sanabria que aparece en el audio? El señor Oscar Sanabria dice que según estuvimos recurriendo, ¿verdad?, a Google, fue en abril del año pasado fue detenido. Sí. El fiscal Celso Morales aclara que tuvo un tiempo grande de estudio respecto a eso y no encontró. Ahora está en un estado de orales y tampoco en ningún momento se habla más de Hugo. Fuerza, Robert. Se interviene también la cooperativa San Cristóbal, porque la información que tienen es que se asoció a estas personas con vínculos con el narcotráfico y a través de la cooperativa se les hacían las transferencias. No, nosotros no trabajamos luego con instituciones extra del país. O sea que no se puede hacer eso. Pero es consciente de que todo lo que está pasando No con obstante, usted también afecta a esa institución a la que usted estuvo presidiendo. El estrés que genera todo esto es justamente lo que me hace tomar esta determinación. No es fácil porque yo acá gasté mucha suela, gasté muchos zapatos, gasté mucha energía, gasté mucho tiempo y gasté una serie de cosas para estar dejando así nomás. No es por la denuncia que renuncia, sino por el estrés, diputado. ¿Cuándo inicia su estrés, diputado? ¿Cuándo usted dice es momento de decir basta? No sé si me podés ayudar. Sí.
Explicaba Osorio con respecto a esta supuesta vinculación que se puede escuchar en estos audios con Óscar Sanabria, que según el propio fiscal de aquella investigación en la cual Óscar Sanabria caía detenido, el fiscal Celso Morales, supuestamente en más de un año de investigación no logró encontrar vínculos entre Sanabria y Osorio. Era lo que él explicaba, excusándose y negando por sobre todo los vínculos con respecto a estas personas. También hablábamos con el abogado defensor de Osorio, el abogado Álvaro Arias lo representa. Él explicaba que, según lo que le dijo Osorio, no corresponde a su voz lo que se escucha en estos audios de negociaciones, incluso de envíos de cargamentos de droga, por ejemplo, a España, y que ellos van a pedir el peritaje de estos audios para comprobar que no se trata del exdiputado. Espera, vamos por parte. Entonces, nosotros vamos a esperar que un fiscal, en todo caso, inicie una investigación, ponernos a disposición de ese fiscal y ofrecer las pruebas que hacen a la defensa de este señor. Lo que decía el trascendido ayer en Twitter y que se viralizó y todos han publicado es que se le vinculaba con un tal Óscar Sanabria, y el fiscal, así como dijo el diputado Celso Morales, que investigó, que le imputó, que le acusó y que está para juicio oral, señaló que nunca escucharon el nombre de Juan Carlos Osorio. Entonces, son todas informaciones sueltas que hay que unir en todo caso con el tiempo, y no tiene nada que ver, también aclarando, con el tema del operativo Ultranza, ¿verdad? ¿Cierto que él pagó $10.000 para la liberación de la... No es cierto. No es cierto. Estaba mencionando que hace bastante tiempo que las fuerzas de seguridad manejaban esta información acerca de Osorio y que tanto de la Fiscalía como de la policía andaban chantajeando al diputado. No, nunca le chantajearon. Y si es que la policía y la Fiscalía manejaban ya esta información, ¿por qué motivo antes no se le imputó, no se le investigó y tuvo que esperar que un periodista haya publicado en una red social para que surja todo esto? Después de todo lo que salió a la luz de parte de la Fiscalía, ¿no se pusieron en contacto aún con el diputado? ¿No le pidieron absolutamente nada? No, Rocío, no le llamaron de la Fiscalía, no se pusieron en contacto con él ni con nadie. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿Van a tomar acciones legales en contra del periodista que publicó? No. El diputado decidió apartarse, renunció, y a partir de esta renuncia, a través de su abogado, que soy yo, se va a poner a disposición de la Fiscalía para lo que hubiera lugar. ¿Es inocente? ¿Por qué renunció? Y porque acá en política el tema es votos. Ayer ya trascendían los líderes de bancada que tenía que renunciar, que tenía que salir de la Cámara de Diputados. Entonces, y eso estoy diciendo, ¿para qué se va a someter? Vamos a abreviar el procedimiento y renuncia antes que estar ahí y que pierda su investidura a través de votos. ¿Y el sometimiento? ¿Qué se basan ustedes, doctor, para decir que no es la voz del diputado el que se escucha en los audios? Y porque no es su voz, en eso me baso. El sometimiento a esta renuncia, esta abreviación, sí, ¿no sería una aceptación tácita de No. Acá la gente pide que renuncia, y ahora renuncia y pide por qué renuncia. Entonces es medio complicado. Él renunció porque es una decisión personal y punto. Hay hechos que coinciden, por ejemplo, tengo sesión hoy, tengo sesión mañana. Se supone que es el diputado Osorio. ¿Sesión? Sí. Él menciona en el audio que tiene sesión. Y bueno, eso vamos a ver, eso es lo que estaba diciendo. Vamos a solicitar, en todo caso, si es que se inicia una investigación, que se perite el audio, los audios que hay. Pero Osorio dice que no tiene vinculación alguna con el narcotráfico. Sí, así mismo. Incluso se le indica como un líder dentro de... ¿Y por qué la Fiscalía no le imputó? ¿Por qué la Senado no le investigó? ¿Por qué tuvimos que esperar que un periodista publique en Twitter? ¿Por qué no accionan en producción? Porque es una... Ya estamos. ¿Su nombre? Aloro. Bueno, escuchábamos al abogado defensor de Osorio, que dicho sea de paso, presentó, como decíamos, pasadas las 9 de la mañana su renuncia indeclinable al cargo con unas escuetas líneas nada más, la carta de renuncia, y posterior a esto ya, cerca del mediodía, aquí en la Cámara de Diputados, sus ahora ex colegas se encargaban de aceptar la renuncia presentada por Osorio, y rápidamente ya convocaron a la suplente del Partido Colorado. Hablamos de
Guadalupe Aveiro, esposa del ex senador Víctor Bogado, quien en cuestión de minutos todo ya estaba preparado, todo estaba a punto para aceptar esta renuncia, cuestión de ni 5 minutos prácticamente que pasaron y ya estaba Guadalupe Aveiro en este lugar que de hecho ahora mismo no está presente en la nueva banca que ocupa, pero ella llegó y ya la hicieron jurar ocupando oficialmente la banca que dejó Juan Carlos Osorio con esta salida. Ahora mismo Guadalupe Aveiro no se encuentra en el lugar que ocupaba anteriormente Osorio, procedieron ya incluso a retirar el nombre del exdiputado, allí al lado la vemos a la diputada Cristina Villalba. Guadalupe Aveiro con algunas denuncias, incluso también ya de años anteriores, estuvo sometida a la justicia por varios casos, entre ellos hacer figurar a una de sus empleadas domésticas como funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral y también denunciada en otra ocasión, en otro momento, por planillerismo dentro de la Municipalidad de Asunción, compañeros. Asimismo, Fernanda, y a esto queremos agregar también y compartir con la teleaudiencia un dato muy importante que tiene que ver con el tema de los audios. Hacía referencia el abogado y el diputado, el ahora exdiputado Osorio, que no se trata de su voz, que puede ser una manipulación, que no niega ni firma, pero ahora se filtra y se da a conocer otro audio en donde, fíjense bien, escuchen bien la voz de quien aparece de fondo, de una diputada bastante conocida. Estamos hablando de Katia González, lo que evidencia efectivamente de la presencia de la persona que está negociando un caso de narcotráfico dentro de la sesión de los diputados. Por lo menos sí, porque Osorio tampoco, cuando se le consultó, Fernanda, estabas ahí, él no confirmó ni desmintió, eludió la pregunta, porque fueron varias, que tenía que ver directamente, ¿es o no su voz? Y él eludió, no respondió ni sí ni no. El que sí respondió con un no rotundo fue su abogado, Álvaro Arias. Sí. Pero con este audio que vamos a compartir, y espero que te quedes ahí, permanezcas ahí en contacto todavía con nosotros, tiene que ver precisamente con esto. Si por lo menos Osorio dice que no es él, es sí un congresista, porque se escucha que la conversación es dentro del Congreso, dentro de la Cámara Baja, porque de fondo se escucha una peculiar voz verborrágica ella, hablando muy cerca de él. Vamos a compartir ese audio que fue justamente publicado hoy y que precisamente Guachiré dice tiene muchos todavía por filtrar, que esto recién comienza. Escuchemos este nuevo audio. Hola. ¿Qué tal? Hola. Súper bien. Súper bien. Vos vas a el amigo boliviano puede estar llegando a la ciudad. Hola. Espera. Hola. No te escucho. Te llamo, te llamo un rato. Hola. ¿Qué tal? Hola. Súper bien. Súper bien. Vos vas a el amigo boliviano puede estar llegando a la ciudad. Hola. Espera. Hola. Bueno, no te escucho. Te llamo un rato. Ahí ya se repite, ¿no? Sí. El amigo boliviano está llegando a la ciudad, le dice. Exactamente, sí. El mismo boliviano al cual se refiere en audios anteriores, donde incluso se sientan a hablar y a preguntar precios. Y en plena sesión de la Cámara, negociando. O por lo menos tenía la radio muy fuerte. Estaba viendo la desgrabación y al final del audio dice: no te escucho, espera que te llamo dentro de un rato. Y la pregunta es, si no se trata de Osorio en este caso, ¿quién está hablando sobre narcotráfico en plena sesión de la Cámara de Diputados? Eso es lo que nos preguntamos ahora, Fernanda. Totalmente. Además, comparando, por más de que los audios tendrán que ser peritados, como dice el abogado Arias, de igual manera uno puede hacer la comparación de la entrevista que daba hoy Osorio, compararla un poco con este audio, con los demás también,
y ver cuál es el resultado, cuál es la percepción de la persona que vaya a escuchar. Son voces cuanto menos bastante similares. Mira, la otra opción es por ahí a preguntarle a Katia González si ella recuerda esa sesión, a qué se refería, porque la cámara, una de las particularidades es que registra todo lo visual, porque hay cámaras, y tratar de recordar con la diputada, si por ahí la encontrás, Katia González, si ella escuchó y recuerda de cuál era el tema, buscar en los archivos cuando ella participó, habló, y presumo que la Cámara de Diputados tendrá ese registro visual, tendría que tener de distintas cámaras, de distintas tomas, y ver si realmente, si en ese preciso momento que ella hacía referencia sobre este tema, él estaba o no con el teléfono, porque se escucha que estaba dentro del recinto. Sí, y a esto agregamos un dato muy importante, compañeros. Esta organización habría estado operando desde enero de 2018 hasta más o menos abril de 2021. Claro. O sea que si esta conversación fue grabada durante el pleno de la sesión, probablemente haya sido incluso prepandemia, claro, porque durante el tiempo de emergencia en 2020-2021 se daba estas sesiones virtuales. Ahora nos damos cuenta de todo lo que puede ocurrir durante esta sesión en tanto y en cuanto los diputados toman su teléfono y hacen una llamada, por ejemplo. Sí, estas situaciones que se dan lastimosamente todo el tiempo, ¿no? Y en este caso, de hecho, sí, de hecho constantemente lo vemos. Acá, por ejemplo, vamos a mostrar, siempre están utilizando sus teléfonos celulares, claro, están haciendo llamadas, constantemente, incluso también del teléfono interno que ellos tienen, hablan entre ellos, o sea, es una verdadera constante. Allá del otro lado, cerca de Celeste Amarilla, varios diputados también ahí hablando, en este caso, a lo que hace referencia al uso de teléfono celular, ¿no? Sí. Sobre este audio en particular, Katia González llegó a decir algo, Fernanda, alguna repercusión acerca de este último audio, ¿dónde se la escucha ella? No, sobre el último audio todavía no. Al inicio de la sesión ella hablaba respecto a las posibilidades de lo que podría ocurrir hoy, una reacción más que nada genérica. Hablando también de este tema de Osorio, aquí gracias a los colegas también que nos facilitan un poco también algunos datos, la Fiscalía, Ministerio Público, compañeros, acaba de emitir un tuit, una publicación. Tras juramento y renuncia de sus fueros, los fiscales de la Unidad Especializada de Narcotráfico del Ministerio Público ordenaron la detención del ex diputado Juan Carlos Osorio. Exactamente, Fernanda, exactamente, es una información de último momento y habla de la rápida actuación de la Fiscalía tras el juramento y la renuncia de sus fueros. Ahora sí, la Fiscalía puede exigir, y es lo que hace, ordena la detención del exdiputado Juan Carlos Osorio en el marco de la investigación a ultranza, donde el mismo ya era investigado con anterioridad. Es lo último y habla un poco también de una reacción que vincula específicamente al caso de Osorio con a ultranza. En primer término se hablaba de que no tenía relación, pero finalmente se logra hallar una conexión, porque en principio se hablaba de que Osorio y el pastor serían aparentemente socios. Y a no perder de vista el caso también del diputado Erico Galeano. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá o no una reacción? Porque ahí va a mostrar nuestro compañero Jorge Paredes. Ese es el lugar, el último de toda esa línea que ustedes están viendo. Ese asiento es el lugar que le corresponde a Erico Galeano, otro diputado que también estaba vinculado a uno de los procedimientos realizados en Aquavilas. El nombre del diputado Galeano que aparecía en la documentación, incluso facturas de la ANDE, de una de las viviendas que fueron allanadas, que de hecho él salía al paso mediante sus abogados y decía que esa vivienda ya había sido vendida hace cuestión de un tiempo ya a uno de los investigados en esta operación a ultranza. Aquí está y tendrá que definirse en las próximas horas en la Cámara de Diputados si presentan o no el pedido de pérdida de investidura para Erico Galeano. Exactamente, y es el otro parlamentario que está prácticamente ahora en el ojo de la tormenta, porque lo que pasa es que Erico Galeano pertenece a la otra agrupación, al sector de Honor Colorado, que aparentemente también
tiene que quedar con un número menos según la intención de los oficialistas. Pero bueno, esto está todavía en debate. Lo concreto es esto. Fíjense cómo circula, cómo se da esta reacción, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace 24 horas que la Fiscalía iba a ordenar la detención de manera urgente de Juan Carlos Osorio? Hasta hace horas nada más seguía siendo el titular de una banca del Congreso Nacional y ya decía su abogado que efectivamente no se trata de su voz, que corresponde a una manipulación o probablemente a una edición. Lo concreto es que si la Fiscalía ordena, Carlos, la detención, quiere decir que cuenta con elementos. Con elementos, exactamente, con por lo menos indicios que sustenten esta orden de detención. La primera reacción de la Fiscalía, muy cuestionada principalmente en estos días, ayer principalmente, por Alfredo Guachiré, que dijo que puso al tanto de esta situación a un fiscal sobre los audios, incluso sobre la ubicación del diputado, que lo habría dejado en visto. Y aparentemente investigación de delitos de Ciudad del Este, al menos de parte de la Policía Nacional, que tenían ellos datos desde el teléfono celular de Cascao, porque cuando él cayó, evidentemente ahí había una importante evidencia y no se hurgó. No sabemos si se hizo de forma adrede. Como decía Guachiré, si seguíamos el hilo específicamente, la Fiscalía o los investigadores iban a encontrar las conexiones. Y el nombre de Osorio. De eso, sí. Nadie de la Fiscalía se había puesto en contacto con Juan Carlos. Continúa la sesión entonces, Fernando, ¿no? Sí, señor, es así. Continúa la sesión, ya ahora están tocando, después de varias horas de debate libre con respecto a narcotráfico y narcopolítica, están tratando ya los puntos del orden del día. Les comento algo. También otros condimentos que se generaban hoy en la sesión hace referencia a Celeste Amarilla, que hablaba ella sobre el caso Osorio, hablaba también con respecto al caso de Erico Galeano y mencionaba, yo estos nombres vinculados al narcotráfico ya conocía hace un año, decía Celeste Amarilla, que recuerden ustedes, hace un año ella decía que varios diputados que están en el Pleno entraron como parlamentarios con producto dinero del narcotráfico. Era una gravísima denuncia que ella hacía sin dar nombres, que incluso la intentaron enjuiciar o destituir de su banca por estos dichos y otras cuestiones más. Ella apuntaba a otro diputado más, decía, no se tiene que ir uno nada más aquí, se tienen que ir por lo menos 4, y mencionaba a Nazario Rojas, diputado por Cordillera. Vamos a escuchar lo que decía Celeste Amarilla. Yo tengo información de la Senat, gente de la Senat, que dicen que aparentemente Nazario Rojas también tendría vinculación al narcotráfico. Así que le traslado a la Senat que investiguen. No es mi trabajo investigar. ¿A este clan de ultranza o sería otro? No sé. Sería el tema con el hijo del Balbuena y con el Julio, me dijeron a mí. Tuviese las pruebas, ¿por qué no hace la denuncia donde corresponde, diputada? Pero ¿y por qué no tengo las pruebas? Por supuesto que no tengo las pruebas y no es mi trabajo buscar pruebas. Por mí también tiene que irse Erico Galeano y tiene que irse Ulises Quintana, que sigue sentadito acá después de haber estado incluso detenido. También tiene que irse él. En el caso de Erico, ¿por qué, diputada? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, y aparentemente él es el dueño de una de las casas que fueron ocupadas por Hugo González Ramos, involucrado en el operativo Ultranza. Se trataría de un lavado. Dice que vendió en buena fe, que él no tiene por qué pagar un contrato privado. Por $1 millón. Una casa que no vale más de 200.000, de 300.000 Estaban mencionando que el diputado tendría bienes por alrededor de $7 millones, diputado. ¿Ustedes manejan también información en ese sentido? No, qué bárbaro. No. También otra vinculación de Erico Galeano es que él es el dueño del club de fútbol Capiatá, donde también jugaba el Marcet. Yo ya tenía los nombres de Osorio, de Erico Galeano, cuando aquella vez yo dije que acá había mucha gente con plata del narcotráfico. ¿Eso no le sorprendió lo que pasó con Osorio ahora? Y no, y se hubieran desmayado todos y yo decía en ese momento los nombres, ¿no les parece? Me iban a mandar... ¿De la Senat, diputada?
gente de la Senat que me llama y me cuenta cosas para que yo denuncie, porque la Senat no hace lo que tiene que hacer. Y yo en aquel momento no me animé a dar los nombres, pero al final resultó cierto. Entonces ahora ya me animo a decir que otro nombre que me han dado es Nazario Rojas. Yo lo que dije es que acá había un 70-80% de diputados que llegaron acá con plata sucia. Me mantengo. Algunos del narcotráfico, otros de coimas, otros de patrones, de empresarios, de etcétera. Es unánime, supongo, el Partido Liberal. Mi bancada es unánime. Ahora, la bancada llanista calculo que por Osorio va a votar. Por la destitución de Osorio creo que va a votar la bancada. Y Erico seguramente no van a votar. Pero ellos no están en mi bancada. Y a todo esto y las graves acusaciones que daba Celeste Amarilla, que decía que Nazario Rojas era uno de los peces gordos que todavía tenía que caer relacionado y por sus vínculos con el narcotráfico, respondía duramente también el diputado Nazario Rojas al inicio de la sesión. Vamos a escuchar lo que le decía directamente en un primer momento a la diputada Celeste Amarilla. Tratándome de que un pez gordo en Cordillera todavía no había caído. Qué gracia que me está dando. Esta señora hubiera estado en un manicomio que estaba acá en el Congreso. Esta por lo menos hubiera ido a hacer un tratamiento psiquiátrico. Es una verdadera vergüenza que esto se manifieste a mí, puesto que mi carrera política, más de medio siglo le he servido al Partido Colorado, con una trayectoria limpia. Se yuruque acá, porque se bolsillo potine cuñacaray. Areñe en bareí, te acostumbras a eso. Yo te voy a hacer una denuncia. Sos una sinvergüenza para tratar de esa forma a una persona ni a quien le conoces. Se poporea allá la política, la se poporenda petopaixane. Y mucho menos en esto que hoy en todos los ámbitos se está volviendo muy famosos. Entonces, presidente, condeno enérgicamente. Y que si esto vino de la Senat, que se hagan responsables. Si algún miembro ahí de la Senat haya dicho esto, que se prepare también. Bueno, esta vez yo no le voy a dejar en balde a nadie sobre esta supuesta. Que investiguen, que hagan lo que quieran. Y estamos aguardando aquí la salida de los diputados porque ya se levantó la sesión del día de hoy bastante movida. Ya escuchaban ustedes, hablaron largo y tendido acerca de narcopolítica, por sobre todo, incluso en otros momentos la diputada Celeste Amarilla mostraba todo un gráfico de conexiones de políticos con importantes narcotraficantes. Vamos a escuchar aquí lo que dicen también. Este adelantamiento de la elección de mesa directiva. ¿Se está hablando de eso? Claro que se está hablando, en los dos sectores. Es más, un grupo del partido ya salió a hablar de eso. Con permiso, voy a hablar con el presidente Aliana. Para hoy sería. ¿Puede ser hoy? También están negociaciones con respecto. Vamos a escuchar un poco lo que dice Basilio Núñez. ¿Qué van a hacer? ¿Van a convocar una extraordinaria más tarde? ¿Cómo están? La idea de la bancada es convocar una extraordinaria. ¿Para qué hora? Y, pero te voy a decir, aunque sea de aquí a 1 hora, a las 3, a las 15 horas, incluye también. ¿Por qué no? ¿Y lo del juicio político? Nosotros, desde la bancada, yo te puedo decir, tenemos, el día que tengamos 41 votos, esto hay que solucionarlo. Produce una inestabilidad en el país de que cierto sector esté con el saque juicio político a la fiscal general. Esto nació de un hecho de inseguridad en San Bernardino, nació de un hecho de una publicación de una declaración jurada de un ministro que después apareció con el narco más buscado en Brasil. Entonces ya no tienen esos 41 votos. Por eso vamos ya a conversar con los líderes de bancada y tenemos puntos también que tienen sanción ficta. ¿Y para qué sería esta sesión? Acá en ITT es la que se ausentó, entonces por eso tuvimos... ¿Pero para qué sería la sesión extraordinaria? Y eso le expliqué a tu colega, que en principio va a ser terminar los puntos que tienen sanción ficta, evaluar, ¿por qué no?, la posibilidad de elegir mesa directiva
y si podemos rechazar el juicio político de nuestra bancada, está para eso. ¿Se ve el adelanto de la elección de esa directiva? Es potestad de la Cámara. La Cámara tiene 41 votos, puede modificar el reglamento interno, siempre y cuando pueda asumir cuando corresponda también. ¿Te acordarás en el periodo cuando Hugo Velázquez era presidente, modificaron y llevaron a 2 años y medio la presidencia? Y después se modificó otra vez. O sea que constantemente se modifica el reglamento interno de la Cámara. Es una cuestión de números, así como fue una cuestión de números en el Senado, dejar sin asumir a 2 senadores electos y proclamados. No. Bueno, ahora se van a reunir, dicen ellos, en bancada, porque quedó sin quórum esta sesión y ellos están planteando ya incluir varios puntos en el orden del día, entre ellos poder ya tener la posibilidad de descartar este pedido de juicio político contra Sandra Quiñones. Recuerden que eso también estaba en el veremos. Y está también el tema, el punto principal que hace referencia a Erico Galeano, que ellos no apoyan, al ser la bancada cartista, no apoyan el pedido de destitución de Erico Galeano, y habrá que ver qué dicen los demás sectores, porque supuestamente era Colorado Ñeteté que iba a presentar. Ahí aparece la diputada González, creo que es ella. Sí. A ver si le consultás, si ella recuerda esa sesión, porque está de fondo ahí ella, justamente en el último audio. Sí, vamos a escucharle. Se va a querer adelantar, se va a querer adelantar. Están negociando esta gente, ¿verdad? Al final, un gran palatalle esta Cámara, esa es la verdad. Y bueno, ahora parece que vino el vicepresidente. Tal vez ya se dé el abrazo republicano, no sabemos nosotros nada, ¿verdad? La verdad es que hay que estar pendiente porque se va a convocar aparentemente una extraordinaria. Y quieren hacer un golpe, quieren elegir mesa directiva, están ahí por eso. Y lo del juicio político. Y probablemente que si sale tienen el artículo 41, se lleva adelante también eso. Utilizando el nivel que tienen ustedes. Y eso es lo que nosotros queremos saber. Porque ellos no pueden robar la autoría intelectual. Ustedes saben que nosotros tenemos tanto los documentos respaldatorios como el libelo. ¿Está presentado? No está presentado. Esa no es autoría intelectual de ellos, así que no. ¿Y la pérdida de investidura de Erico Galeano? Y tampoco nos presentaron. O sea, acá hay mucha responsabilidad y hay que preguntarle por la bancada colorada. Ahora, diputada, hay un audio nuevo que involucra también a Osorio con respecto a las negociaciones que él hacía dentro de la Cámara. De fondo se te escucha a vos hablando en medio del pleno. De la plenaria, de la plenaria. ¿Vos recordás aquel momento? No sé si ya pudiste escuchar ese audio. Yo escuché, está bastante sucio el audio, ¿verdad? Entonces se escucha lejos, pero yo creo que fue antes de la pandemia, porque justamente se estaba tratando un tema que tiene que ver con algo de los funcionarios públicos. Entonces yo voy a detenerme mejor, pero entiendo yo así a prima, según lo que escuché que estaba diciendo yo, porque me estaba concentrando más en lo que yo decía, es antes de la pandemia. 2019. Tiene que ser 2019. Tiene que ser 2019. Ahora, fecha exacta, no me pregunten, pero voy a tratar. No, yo sé que se estaba tratando algo de los funcionarios públicos, porque de eso se está hablando. Déjenme, voy a hacer un poquitito de memoria, pero entiendo yo que fue antes de la pandemia. Y aparentemente el audio, o sea, la llamada que recibe Osorio se da... Vive en el pleno y dice que no puede escuchar y que va a salir, ¿verdad? Sí, estuve escuchando. Sí. Ni este recinto sagrado ha respetado a ese señor. Ahora, con respecto a su detención, ya la Fiscalía ordenó la detención de Osorio. Sí, eso no sabía y bueno, me alegra que los órganos constitucionales, al menos cuando ustedes los periodistas hablan, que tomen en cuenta, porque acá lo triste, lo lamentable es que ninguna de estas investigaciones vengan de los órganos que reciben del presupuesto público miles de millones de guaraníes. Secretarías de Inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría, órganos de seguridad, policía, pero nosotros no tenemos que decretar la detención de un diputado por un hilo de Twitter. O sea que es surreal esto. O sea que ¿para qué le pagamos tanto dinero a millones de órganos de seguridad que al final no están cumpliendo la función? Que no se presente el pedido de pérdida de investidura de Erico Galeano, ¿puede tener que ver con la negociación para... Sí, puede tener que ver, Sí. Sí, yo no escuché nada, ¿verdad? Yo sé que estaban conspirando ahí, ¿verdad? Pero estaba tratando de atender la sesión, a ambos sectores, estaba tratando de atender la sesión.
Gracias, diputada. La diputada Katia González ya saliendo de aquí. Lo cierto y lo concreto, la tarde todavía va a estar candente porque decía Basilio Núñez que ellos quieren convocar una nueva sesión extraordinaria para aproximadamente dentro de una hora más. Tratar el tema del juicio político a Sandra Quiñones, tratar el tema de la mesa directiva, además de todos los puntos que quedaron pendientes en la sesión ordinaria porque se quedaron sin quórum. Ese es el plan. Ahora ellos fueron a reunirse. Hay información de que están reunidos en la presidencia con Pedro Aliana, otros diputados más, y además también está presente el vicepresidente Hugo Velázquez. Asimismo, Fernanda, definitivamente la tarde va a estar todavía muy larga en la Cámara Baja, pero aguantanos un ratito porque queremos compartir este comunicado emitido hace instantes por la cooperativa San Cristóbal, en donde se confirma que Juan Carlos Osorio presentó renuncia a la cooperativa. Señala este comunicado que presentó renuncia al Consejo de Administración de la Cooperativa San Cristóbal. En consecuencia, se procedió a la reestructuración de cargos del Consejo de Administración, con lo cual queremos transmitir tranquilidad a los socios y socias en el sentido de que se han tomado todas las medidas administrativas a fin de transparentar la gestión y a ese efecto, el día de la fecha, se ha constituido el INCOP para iniciar una fiscalización integral. Así es, este comunicado por parte de la cooperativa San Cristóbal, de esta manera entonces Juan Carlos Osorio, exdiputado y ahora ya expresidente del directorio de la cooperativa San Cristóbal, renuncia para, decía él, ponerse a disposición y bueno, tratar de ver también el tiempo de esta fiscalización que va a realizar el INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativas, dentro de este sitio, para poder ver también esos movimientos que hubo durante todo este tiempo, teniendo en cuenta que Cascao aparentemente también fue junto a él a la cooperativa y eso tendría que investigarse también si es que se cuenta con esas cámaras. Claro, ¿no? Sumamente grave. Y me quedo con esto, con lo cual finaliza el comunicado. Solicitamos a los socios estar tranquilos, ya que la cooperativa San Cristóbal cuenta con solvencia económica financiera para seguir operando normalmente. Con esto entonces se confirma también la renuncia de esta entidad cooperativa. Fernanda. Sí, Fernanda, para cerrar este contacto, ¿algo que quieras comentar finalmente? Estábamos bajando al tercer piso, compañeros, donde se estaría dando ya esta reunión en la presidencia de la Cámara de Diputados. Así que esto va todavía para rato. La tarde va a continuar estando candente. Recordar también que ya el vicepresidente de la República convocó una conferencia de prensa junto a su dupla, Juan Manuel Brunetti, esta tarde para sentar postura justamente ante toda esta situación de escándalo que salpica a algunos referentes justamente cercanos a su movimiento y todo lo que tiene que ver también con la cuestión política partidaria. Esto quizás seguramente termine en la reunión del Senado, del diputado, y después vaya a esta conferencia de prensa. Fernanda, estamos en contacto permanente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Queremos volver aquí. Hacemos una breve pausa porque después de ella vamos a analizar la publicación hecha por el Ministerio Público sobre el tema ultranza y los audios revelados que involucran al exdiputado ahora con orden de detención. Ciertas contradicciones también que con se dan. otra publicación que se dio 6 horas después. ¿Sí? Después de la pausa. Y para terminar nada más, Carlos, información delicada. Se habla de que cierta persona cuya detención se acaba de ordenar ya no se encontraría dentro del territorio. Ojo, información extraoficial, pero de confirmarse sería realmente una burla con todo lo ocurrido el día de hoy. Bueno, después de la pausa más detalles, ya volvemos. Vamos a actualizar la noticia desde diputados. Aparentemente ya quieren finiquitar, llevar al archivo el caso del juicio político a Sandra Quiñones. Y habrá sesión extra. Esto va a presentar, rechazar y al archivo. Así funcionan los pactos políticos. Justamente en este momento. Por eso. Sí. Bueno. O sea, había dos piezas del sector HC prácticamente. Y sí. Bueno, queríamos comentar acerca de lo que publicaba esta mañana, hace como 6, un poco más de hora, el Ministerio Público en torno a esto precisamente que tiene que ver ultranza PY y los audios
que se filtraron ayer a través de un periodista, a través de sus redes sociales. Dice: a ultranza PY, unidad especializada de lucha contra el narcotráfico, uno de los mayores operativos contra el crimen organizado y el lavado de dinero precedente del narcotráfico. Dice: con relación a las publicaciones que hacen referencia a los audios de un diputado nacional, concretamente hace referencia a Osorio, la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico aclara lo siguiente. La investigación denominada A Ultranza Paraguay tiene varias aristas que están siendo abordadas por los agentes fiscales intervinientes. De las evidencias incautadas en los allanamientos que se iniciaron el 22 de febrero de 2022. Como segundo punto, los allanamientos referidos se han recabado nuevos elementos dentro de la investigación. Como punto número 3, todas las informaciones y o datos que ya han sido recabados en ese contexto son objeto de análisis y de nuevas indagaciones en la unidad especializada de todas las personas mencionadas, Carlos. En la presente causa fueron identificados los principales líderes y otros responsables, de los cuales algunos ya fueron detenidos y otros cuentan con órdenes de captura internacional solicitadas por el Ministerio Público. Así también son investigadas una decena de personas, sumando a la fecha un total de 24 personas que ya fueron imputadas vinculadas a la estructura criminal. Finalmente, el megaoperativo A Ultranza Paraguay fue desarrollado contra una estructura criminal transnacional de lavado de dinero precedente del narcotráfico, siendo a la fecha una investigación penal bajo coordinación de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público. Bueno, haciendo referencia, yo creo que por ahí puede ajustarse en esta parte donde toda la información recabada de los operativos que han sido recabados, dice en ese contexto, son objeto de análisis y de nuevas indagaciones en la unidad especializada. ¿Por qué? Porque 6 horas después, el Ministerio Público hace referencia a la detención ordenada del ahora exdiputado Osorio. Dice: ahora, tras juramento y renuncia de sus fueros, los fiscales de la unidad especializada en narcotráfico del Ministerio Público ordenaron la detención del exdiputado Juan Carlos Osorio, Osorio con Z, en el marco de la investigación a ultranza PY, donde él mismo ya era investigado, dice, con anterioridad. Según esto, el Ministerio Público ya lo estaba investigando a Osorio, ya tenía elementos, pruebas o indicios de que él estaba vinculado con ultranza PY. Por lo menos es a mi humilde entender, no sé cómo ustedes interpretan. Sí, sí. Porque sí, son dos posturas que se contraponen claramente ahí. Una contradicción totalmente. Porque acá dice, no sé si una contradicción así, literalmente, pero por lo menos una omisión en el anterior. Y acá dice, no, él ya estaba siendo investigado. Porque eso es lo que dice, colige por lo menos de esta parte, ya era investigado con anterioridad. Y hace referencia a ultranza. Hay que preguntarle a la Fiscalía, ¿desde cuándo Osorio ¿y qué se hizo aparece también en la escena de este operativo? Claro, porque desde que no teníamos esa denuncia por parte de Alfredo Guachiré, nadie sabía absolutamente nada, no se tenía esa información. Exactamente. Bueno, simplemente una acotación, haciendo referencia, lo más nuevo reciente, la orden de detención, y decía Juan que hay informaciones no confirmadas de fuentes cercanas a nuestro equipo que aparentemente ante este cúmulo de evidencias, situaciones, Osorio habría tomado la determinación de desaparecer. Importantísimo, Carlos, aclarar que se trata de un caso gravísimo, de confirmarse la información es sumamente grave, pero confiamos en que una persona muy ligada al derecho, como es una persona que ocupó una banca, conoce a perfección que debe someterse al proceso, y más que nada con un abogado que conoce también de varios casos bastante escandalosos. Él, de hecho, dijo que se apartó por una cuestión de estrés y para ponerse a disposición de la Fiscalía. Sí. Ahora la Fiscalía lo busca. Bueno, tenemos el audio, decías, ¿no? Del último filtrado. Igual, comentar que Guachiré dice que tiene muchísimos más. Mucho que va a ir filtrando. Y acá salta el tema de, porque él negaba, bueno, él no negaba, su abogado negaba que sea su audio. Él no respondió en ningún momento sí ni no.
Pero se escucha, o por lo menos si dice él que no es Osorio, es alguien que estaba dentro del Congreso en una sesión. Escuchemos. Sí, volvemos a escuchar. A ver. Hola. ¿Qué tal? Hola. Súper bien. Súper bien. ¿Qué día vos vas a ir? El amigo boliviano puede estar llegando a la ciudad. Hola. Espera. Hola. No te escucho. Te llamo, espera, te llamo en un rato. Bueno, una de las evidencias que van saltando y surgiendo precisamente, y ya nos decía también la diputada Katia González que intentará hacer memoria, recordar, sí asegura que probablemente sea prepandemia el audio 2019, intentará recordar cuál era la sesión para ubicarnos y si se puede visualmente a través de los archivos de ese momento. Así es, y lo que más llama la atención es que fue durante la sesión de la Cámara de Diputados y se escucha precisamente cuando le dice Cascao, vos vas a, y se entrecorta un poco y ya los bolivianos están en la ciudad, o sea, negociando precisamente todo este esquema de narcotráfico. Exactamente. Vamos a escuchar lo que decía más temprano al respecto sobre este nuevo audio la diputada Katia González acerca de en qué circunstancias se habría dado esta conversación. Se va a querer adelantar, se va a querer adelantar. Están negociando esta gente, ¿verdad? Al final, un gran palatalle esta Cámara, esa es la verdad. Y bueno, ahora parece que vino el vicepresidente. Tal vez ya se dé lo del abrazo republicano, no sabemos nosotros nada, ¿verdad? La verdad es que hay que estar pendiente porque se va a convocar aparentemente una extraordinaria. Y quieren hacer un golpe, quieren elegir mesa directiva, están ahí por eso. Y lo del juicio político. Y probablemente que si sale tienen el artículo 41, se lleva adelante también eso. Utilizando el nivel que tienen ustedes. Y eso es lo que nosotros queremos saber, porque ellos no pueden robar la autoría intelectual. Ustedes saben que nosotros tenemos tanto los documentos respaldatorios como el libelo. ¿Está presentado? No está presentado, no es autoría intelectual de ellos, así que no. ¿Y la pérdida de investidura de Erico Galeano? Y tampoco nos presentaron, o sea, acá hay mucha responsabilidad y hay que preguntarle por la bancada colorada. Ahora, diputada, hay un audio nuevo que involucra también a Osorio con respecto a las negociaciones que él hacía dentro de la Cámara. De fondo se te escucha a vos hablando en medio del pleno. De la plenaria, que aclaren. De la plenaria. ¿Vos recordás aquel momento? No sé si ya pudiste escuchar ese audio. Yo escuché, está bastante sucio el audio, ¿verdad? Entonces se escucha lejos, pero yo creo que fue antes de la pandemia, porque justamente se estaba tratando un tema que tiene que ver con algo de los funcionarios públicos. Entonces yo voy a detenerme mejor, pero entiendo yo así a prima, según lo que escuché que estaba diciendo yo, porque me estaba concentrando más en lo que yo decía, es antes de la pandemia. 2019. Tiene que ser 2019. Tiene que ser 2019. Ahora, fecha exacta, no me pregunten, pero voy a tratar. No, yo sé que se estaba tratando algo de los funcionarios públicos, porque de eso se está hablando. Déjenme, voy a hacer un poquitito de memoria, pero entiendo yo que fue antes de la pandemia. Y aparentemente el audio, o sea, la llamada que recibe Osorio se da... Vive en el pleno y dice que no puede escuchar y que va a salir, ¿verdad? Sí, estuve escuchando. Sí. Ni este recinto sagrado ha respetado a ese señor. Ahora, con respecto a su detención, ya la Fiscalía ordenó la detención de Osorio. Sí, eso no sabía y bueno, me alegra que los órganos constitucionales, al menos cuando ustedes los periodistas hablan, que tomen en cuenta, porque acá lo triste, lo lamentable, es que ninguna de estas investigaciones vengan de los órganos que reciben del presupuesto público miles de millones de guaraníes. Secretarías de Inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría, órganos de seguridad, policía, pero nosotros no tenemos que decretar la detención de un diputado por un hilo de Twitter. O sea que es surreal esto. O sea que ¿para qué le pagamos tanto dinero a millones de órganos de seguridad que al final no están cumpliendo la función? Que no se presente el pedido de pérdida de investidura de Erico Galeano, ¿puede tener que ver con la negociación para mesa directiva? Sí, puede tener que ver. Sí. Bueno, y hace minutos nada más se conocía esto, que el exdiputado Juan Carlos Osorio finalmente renunció también como presidente del directorio de la cooperativa San Cristóbal, y de esta manera también se compartía un comunicado por parte de la cooperativa
donde decía precisamente que se ponía a disposición también esta fiscalización por parte del Instituto Nacional de Cooperativismo, que va a llevar realizando varias verificaciones acerca de los movimientos realizados en los últimos tiempos dentro de la cooperativa. Lo que estamos compartiendo es la carta de renuncia del exdiputado Juan Carlos Osorio, y decía: me dirijo a ustedes a los efectos de presentar mi renuncia indeclinable al cargo electivo como miembro del Consejo de Administración. Sin otro particular, me despido muy atentamente. Y ahí esta renuncia presentada por parte de Juan Carlos Osorio al frente de la cooperativa universitaria. En la cooperativa San Cristóbal. Digo, perdón. San Cristóbal, perdón. en realidad. Sí. Y uno se pregunta, probablemente esté permitido por ley, Carlos, pero un parlamentario que vaya nuevamente a ejercer este tipo de funciones tan delicadas, o sea, hablamos de un alto cargo dentro de una cooperativa, como que roza lo ético también. Sí, no hay prohibiciones tácitas en la ley, pero sí en el manejo quizás de cuestiones que tienen que ver justamente con dinero, instituciones como esta, pero no hay ninguna prohibición por parte. Pero bueno, acá, después de todo lo que escuchamos, no sé si por ahí tenemos después para compartir el audio de los socios esta mañana. Sí. ¿Sentido? Todos decían de todo contra Osorio, menos que era lindo, en el sentido de una persona que manejaba de una manera totalmente distinta, no acorde a lo que la mayoría de lo que realmente los socios querían. Se habló también con el tesorero. Es importante esto, lo que INCOP, que es este instituto que nuclea, verifica, chequea y controla las cooperativas, señaló, bueno, de hecho, esta cooperativa San Cristóbal es una de las 10 más solventes del país. ¿Sentido? Solvencia tiene, la cooperativa es de todos los socios. Lo que sí también ya había dado a entender el titular de INCOP es que ninguna entidad financiera, y esto sabemos por los antecedentes de los años 90, la corrida de bancos, el quiebre de bancos, la información de una situación como esa en una entidad financiera no hace nada bien. Y la corrida, cuando uno como socio... Es catastrófico esto dentro de un sistema financiero. Quiere retirar los fondos. No hay ninguna entidad en el mundo que tenga semejante liquidez, ¿sentido? Todo ese dinero para entregar en ese momento. Lo que sí puede, claro, ocasionar una situación catastrófica para la entidad en sí. Por eso hay que tener mucho cuidado al respecto y de escuchar qué dicen justamente las autoridades. Igual también hay una ley que protege a los ahorristas, igual es importante destacar, pero también si uno como socio va y pide, no, yo quiero mi dinero, también la entidad financiera bancaria no se le puede negar. Está obligada también a... que Carlos, lo que está comentando la gente en redes es que, ¿por qué llegamos hasta esta situación? Porque en su momento las instituciones no funcionaron como debían, porque en su momento no se investigó, no se sacó de circulación a esta persona, a un alto cargo de una cooperativa, y esta es la consecuencia. Bueno, hablaba más temprano, Carlos, de las contradicciones de la Fiscalía. ¿Por qué no se actuó antes? Si ya se logró identificar al nexo de este grupo delictivo con el Comando Bermelo, ¿por qué es que no se estudió la conexión para llegar hasta los responsables de este nuevo grupo delictivo relacionado a las drogas? Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Guachiré acerca de esto. Acá las autoridades tuvieron oportunidad de ubicar a toda esta gente por medio de Cascao. ¿Cómo Cascao? Y ahí está en el tercer audio, si la gente escucha el tercer audio, cuando habla Oscar Sanabria con el diputado Osorio y hablan de $10.000, $8.000 que tiene que enviar, y dicen que le pillaron a Canguro, que tenía en el teléfono de Cascao su nombre. Y ahí empieza a encontrar la ramificación de todo esto en el teléfono de Cascao. ¿Quién tenía eso? La Fiscalía. Tenía ya la Fiscalía la información. Pude seguir el hilo conductor desde el detenido hasta todas sus conexiones. Pero ¿qué pasó después? Este aparato celular aparentemente que quedó ahí, aparentemente en manos de las autoridades precisamente, y no se hurgó, o de forma adrede se dejó ahí, y bueno, la policía, como se dice, estaba aprovechando esta situación para... De hecho, en uno de los audios se habla de que tuvieron que poner $10.000. Sí.
para poder liberar a uno de los detenidos que tenía información, que tenía un teléfono celular con mucha información adentro y que finalmente, supuestamente, el diputado tuvo que poner $8.000 y el grupo 2.000 para liberar y no dejar ninguna evidencia que pueda cantar o hablar sobre la estructura. Y otro tema destacado también, ¿qué es lo que pone a descubierto esta situación? La facilidad con la que la narcopolítica se infiltra incluso en el Congreso. Escuchemos. ¿Viste eso cuando decimos la narcopolítica, pero cuando no podemos ver realmente? Yo el sábado, después de escuchar estos audios, pude realmente sentir la cloaca que hay en la política paraguaya. O sea, que hay una cloaca y a muchos todavía le va a agarrar. Y es impresionante, este diputado también tiene una causa abierta por violación a un menor de 9 años, ¿verdad? Que es otro punto donde la fiscal de la causa lo estaba encajonando la causa, y después de esto hay que ver qué va a pasar. Y obviamente, ¿verdad? Esto le pasa porque no era cuidadoso con sus conversaciones. De hecho, yo te hice escuchar acá un audio cuando Katia González estaba hablando en la sesión de la Cámara de Diputados y él estaba atendiendo su negocio de las drogas, que era el problema de la caída de Cascão. Alfredo, finalmente, ¿hay otros políticos, otras autoridades, otros parlamentarios que están en esquemas similares? Hay políticos, ¿verdad? No estoy todavía en condiciones de confirmar. Bueno, se habla de varias instancias, ¿sí? De investigación de delitos, la Policía Nacional de Ciudad del Este que tenía esta información, y también estamos buscando insistentemente a la fiscal que tenía este caso. Estamos hablando de la fiscal Denise Duarte, que estaba llevando la causa cuando cayó este hombre, Carlos Alberto de Lima da Silva, el 13 de noviembre del 2019, alias Cascão. Finalmente, al día siguiente se realiza la expulsión, pero se realizan varios allanamientos donde pueden encontrar precisamente todas estas evidencias y también el aparato celular, el teléfono de Cascão, donde estaba toda la conexión, todos los vínculos que tenía este hombre considerado líder del Comando Vermelho y que era precisamente la conexión directa con el Brasil para poder traficar droga. Vamos a volver en el tema de la cooperativa. Sí. San Cristóbal, estuvimos ahí, charlamos con la enviada del INCOP, que lo que va a hacer es un análisis. Importante aclarar, no es todavía intervención, va a depender mucho de su trabajo. Es una fiscalización. Sí, de análisis, de fiscalización. Y esto nos explicaba justamente de cuál es el contexto actual de la cooperativa. Vamos a iniciar la fiscalización integral de la cooperativa ahora y empezamos a revisar todas las documentaciones. Integral sería revisar la parte de los ahorros, créditos y toda la parte operativa de la cooperativa. ¿Eso se hace en líneas generales y con mecanismos informáticos? Integral quiere decir que vamos a ver todas las áreas. Ahorro, crédito. También vamos a pedir apoyo informático del INCOP para poder ver. Sobre estos nombres puntuales que supuestamente están ligados a un esquema criminal. No quisiera opinar porque ahora vamos a ingresar y no me puedo estar guiando de las informaciones de afuera. Tendría que entrar en la cooperativa, verificar las informaciones como para poder emitir una opinión. Sería muy irresponsable de mi parte opinar por algo que no sé y no verifiqué. ¿Cuánto tiempo lleva un trabajo así de fiscalización? Y es una cooperativa muy grande y tendría que ser 15 a 22 días. Yo quisiera que pedirle el apoyo a los socios, esperar un poquito porque es un poco difícil que todos de repente vengan y quieran retirar sin antes saber, ¿verdad? Porque si todos retiran, yo creo que ni siquiera un banco podría aguantar el retiro de los ahorristas, ¿verdad? Entonces, es como querer enterrarle a su cooperativa. Yo quisiera que tengan un poquito de amor a su cooperativa y esperar un poquito y ver cómo se va desenvolviendo el trabajo que vamos a realizar. ¿Esto va a ser solamente aquí o hay otras sedes sucursales? Y lo que pasa es que en la central se verifica y en la central están todas las informaciones de las demás sucursales. ¿Supone también, por ejemplo, convocar a algunas personas a entrevistas, a directores, el presidente? Y vamos a ver cómo se va realizando el trabajo de campo y de acuerdo a lo que amerita, seguramente vamos a pedir alguna entrevista con alguien. No sé decirte porque vamos a entrar ahora y a partir de ahí vamos a saber qué trabajo nos espera. No quiero emitir opiniones sin saber. Vamos a entrar ahora. En base a
esta información se determinará el nivel de intervención de INCOT, o sea, de recomendaciones o intervención. Claro, porque no sabemos. Puede esto derivar a que se imponga un plan de acción con vigilancia localizada, una intervención. No sabría decirle porque es presuroso emitir una opinión sin antes de finalizar el trabajo que vamos a realizar. Bueno, lo que decía Pilar Falcón, fiscalizadora del INCOP. Ahora queremos compartir también lo que decían los socios que se acercaron bien temprano para poder saber la situación. Estaban realmente bastante preocupados luego de conocerse estos audios donde se involucra al ahora ya expresidente de la cooperativa San Cristóbal. ¿Y qué es lo que mencionaban? Muchos de ellos en este caso requirieron ya poder retirar sus aportes teniendo en cuenta toda esta situación. También conversamos con el tesorero, ¿sí? Que en parte defendía también la gestión de Juan Carlos Osorio. Claro, forma parte de su cercanía. ¿Lo tenemos a Marco Alcaraz? Sí, el fiscal Marcos Alcaraz. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, para todos los presentes en la audiencia. Un gusto escucharte, fiscal. Ahí estamos viendo, el Ministerio Público ordenó la detención de Osorio. Sí, efectivamente, al cambio de estatus jurídico del señor Juan Carlos Osorio, lo que pasa es que, para explicar un poco, y voy a hacer un poquito, muy breve nomás la historia, ¿sí? Nosotros habíamos solicitado reserva de actuaciones justamente para poder ejecutar todos los actos de investigación. Dentro de los actos de investigación estaban el procesamiento de algunas personas, ¿verdad? Desde el inicio y como consecuencia de los actos de investigación, llenas de allanamientos que se realizaron, que se están realizando y se van a seguir realizando, surgieron elementos e informaciones que le vinculaban y robustecían los elementos de sospecha iniciales que teníamos con relación a Osorio. Pero primero, la reserva de actuaciones y la necesidad de ser eficiente, nosotros no podíamos recibir esa información. Todo esto cambia el escenario en el transcurso de la mañana al producirse la denuncia del diputado Osorio, y nosotros estamos esperando acá como Ministerio Público que como los otros casos, como el caso de Ulises Quintana, por ejemplo, que estamos esperando que la Cámara de Diputados decida aceptar su renuncia o no, ¿verdad? Pero a diferencia del caso de Quintana, en este caso directamente se le convoca. Entonces, implícitamente, la Cámara de Diputados acepta la renuncia. Eso lo entendimos así, y lo cual nos habilita a nosotros y desaparece el impedimento legal de detención y procesamiento del que goza todo parlamentario. Entonces, ahí nosotros podemos ejercer la persecución penal válidamente, y como consecuencia de eso se produce el decreto de detención que sacan los fiscales actuantes. Se activó un circuito de cerrojo a través de la Comandancia Nacional, migraciones, para impedir que el señor Osorio salga del país, ¿verdad? Porque como consecuencia de esa renuncia nos hace presumir a nosotros como Ministerio Público la posibilidad de fuga. Entonces, eso es lo que nos amerita a nosotros el decretamiento de la detención. Doctor, el tuit justamente del Ministerio Público decía que se ordena la detención de Juan Carlos Osorio, que ya estaba siendo investigado. La Fiscalía ya contaba con la información de que aparentemente él era jefe de este organismo narco de envío de droga hasta Río de Janeiro. Bueno, esas son, me parece muy oportuna tu pregunta para poder esclarecer. Hay una situación que se dio de manera concomitante en el tiempo. Nosotros tenemos, en el caso de ultranza, ya tenemos los elementos, tal como dice el tuit institucional, que ya teníamos elementos de sospecha con relación a Osorio. Lo pudimos materializar al desaparecer el estatus de imposibilidad de procesamiento. Eso por un lado. En paralelo, se tuvo acceso, a través de nosotros también, a través de la comunicación, de la denuncia pública que hace el señor Guachiré, y todo un esquema que bien lo mencionaste, ¿verdad? Eso fue objeto de toma de conocimiento por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas. El día de ayer ellos se entrevistaron, y en el mediodía la Secretaría Nacional hace una presentación acá a la Fiscalía Junta con todo lo que eso implica, todo el esquema y un soporte documental para analizar esa información. En esa porción nos van
vamos a trabajar de manera conjunta en el análisis de información con la Secretaría Nacional Antidrogas. En paralelo, ante esta situación, los fiscales actuantes le convocan al señor Guachiré, creo que mañana a la tarde él va a venir a brindar la información, si quiere, siempre y cuando protegiendo su fuente, que nos dé toda la información que él tiene. Una vez de lo que nosotros escuchamos y tuvimos acceso, yo todavía no pude revisar toda la documentación que me acaban de presentar, es lo que nosotros escuchamos, tuvimos acceso a través de los compañeros de la prensa, no tiene que ver con el caso Ultranza, es un esquema totalmente aparte, que nosotros queremos valorar. Una vez que tengamos la información, la precisión del señor Guachiré, ahí nosotros podríamos sentarnos y decir, bueno, esto forma parte de un esquema de lavado, este es un esquema de tráfico, o forma parte de un esquema de una flagrancia que se produjo hace un tiempo atrás, o si hay elementos que indiquen algún grado de corrupción dentro del Parlamento, eso tiene que ser indagado por otra unidad fiscal, que es la de anticorrupción. No nos compete a nosotros, ¿verdad? Pero eso únicamente vamos a poder decir y valorar una vez que tengamos acceso a toda esa información. Sobre el punto, doctor Alcaraz, ¿esto significa que el nombre de Juan Carlos Osorio, por lo menos para el Ministerio Público, la unidad que lucha contra el narcotráfico, recién apareció ahora después de la denuncia pública hecha por Guachiré? ¿Antes no estaba en el escenario, en el espectro investigativo de la Fiscalía? No, es exactamente lo que yo te acabo de explicar. Por eso, porque no entendimos bien. Una denuncia que se dio de manera concomitante, y al inicio de la entrevista yo mencioné esto, el análisis y los elementos sospechas que nosotros tenemos en contra del señor Osorio se dan dentro del caso Ultranza. La denuncia de Guachiré, no, aparentemente de lo que nosotros tenemos acceso a información a través de los medios, no tiene que ver con el esquema de lavado. El esquema de Osorio se da dentro de participación en el caso de lavado, no del esquema de tráfico. La información, por lo menos que primariamente tenemos acceso a través del señor Guachiré, habla de un esquema de tráfico directamente, no de un esquema de lavado. Lo que nosotros tenemos con relación a Osorio es anterior en el tiempo a lo que tiene el señor Guachiré. Claro, justamente por eso la precisión, por eso insistí sobre esa pregunta, doctor, para tratar de entender que son dos escenarios distintos que confluyen. Por un lado, el tema del tráfico anterior, 2019, 2018, y después aparece él, pero ya con el tema de lavado. Son dos investigaciones paralelas donde en común está el apellido Osorio. Sí, para ser un poquito más preciso, inclusive tomando tu línea de pensamiento, el procesamiento en Ultranza del señor Osorio es producto de una investigación que data de 2019. El esquema que está expuesto a través de la denuncia pública que hace el señor Guachiré es de un esquema, no sé si es como en el mismo periodo de tiempo, pero eso no formó parte de nuestra investigación. Nosotros tenemos el esquema de lavado de Marseille y de todos los otros prófugos al señor Osorio. Esto se dio de manera concomitante en el tiempo, ¿verdad? Y quiero hacer una precisión ahí. Nosotros tenemos, hasta hoy en día tenemos una reserva, y solamente levanto para dar la precisión con relación al dictamiento de la medida de detención con relación a esta persona, porque me parece oportuno aclarar. Si esto se dio, nosotros, si el señor Osorio continuaba siendo diputado, nosotros no podíamos ni siquiera hubiéramos tentado elementos sospechas que viene a la Cámara de Diputados que le saquen el poder para poder procesar. Ahora, esa circunstancia fue facilitada por la renuncia voluntaria, nos posibilita a nosotros decretarle la detención y procesarle válidamente sin tener que preocuparnos por la imposibilidad con las garantías de inmunidad que gozan los parlamentarios. Doctor, dentro de la investigación de Ultranza, la figura de Juan Carlos Osorio, ¿qué sospecha tenía la Fiscalía? ¿Qué función tendría Juan Carlos Osorio dentro del esquema de Ultranza en el tema de lavado? Bueno, me gustaría, igual seguimos con eso, pero me gustaría hacer un análisis con ustedes, que la ciudadanía pueda comprender el fenómeno del narcotráfico. Ellos necesitan un esquema que implique acceso al producto en el lugar de origen, que son los países del norte de nuestro país. Un lugar de base de operaciones, que sería el Chaco o el Corredor Concepción, que ustedes pueden observar que
a través de los allanamientos se encontró evidencia de que eso es así, ¿verdad? Un esquema que permita que esa droga alicada salga por los puertos formales, y para eso necesitamos personas físicas o jurídicas que se dediquen al comercio exterior. Si hay un componente de personas que están vinculadas con el comercio exterior y son los que sirven para mimetizar esa droga y que vaya al lugar de destino, que es, en este caso, creo que son una carga de Amberes, otra de Rotterdam, no tengo la precisión. Entonces, necesariamente tienen que tener perfiles diferentes, perfiles que tengan tráfico. Necesitamos personas que puedan, y esto es lo que yo les estoy diciendo, ustedes le pueden poner el ejemplo, personas que reinviertan en su ciudad, personas que compren establecimientos ganaderos para reinvertir el dinero producto del narcotráfico. Necesitan lugares que, aparte para reinvertir el dinero de origen ilícito, necesitan para su base de operación, y necesitan también el sistema bancario y perfiles que tengan que ver con movimientos de cooperativas, bancos, casas de cambio, y dentro de esa línea de acción es donde entra el perfil de este señor, ¿no? Y ya directamente también vinculado con todo esto que estabas resaltando, fiscal, con los vínculos que tiene Osorio con el prófugo Insfrán y con todo el clan, ¿no? Claro. Esa información que ahora está de acceso público, esa nosotros es una información que mantuvimos en reserva y no podíamos expresar por el motivo que señalé recientemente, que al tener fuero nosotros no podemos ni mencionar de que estaban procesados. Nosotros tenemos que ser eficientes antes que nada. Y el eficientismo es lo que guió la acción del Ministerio Público y pedimos esta reserva. Imagínense ustedes si el día 1 del procedimiento la defensa del procesado 1 tenía acceso a toda esa información que está en la carpeta fiscal. Nada de esta historia nosotros hubiéramos podido contar al día de hoy si es que no teníamos esa reserva. Entonces, por eso que hay que explicar también a la ciudadanía que para ser eficientes tenemos que ser prudentes, mantener reserva, y yo entiendo a veces las necesidades de información, de la obligación de dar información veraz. Por eso que a veces no podemos dar. Este es el momento que yo puedo hablar de esta situación, ¿verdad? Pero esto tiene siempre un componente político de uno u otro sector. Hay agendas que están por afuera de lo institucional, que son las que hacen las especulaciones. Pero a nosotros nos parece como Ministerio Público oportuno brindar esta explicación que les estoy dando a ustedes. Quizás la siguiente pregunta cueste responder por el tema de la investigación, respetamos eso, pero con un sí o con un no yo voy a estar más que contento, doctor. Evidentemente esta situación, y entendemos ahora también del por qué la prudencia en el manejo de la información, incluso también de la carpeta fiscal, el acceso de cualquier abogado defensor a esa carpeta que tiene mucha información sensible precisamente para que estos personajes vayan cayendo. Lo que también me hace sospechar, y la pregunta va por lo siguiente, hoy cae un diputado, un referente político importante vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero. Esto me hace sospechar de que, y la pregunta con la respuesta sí o no, ¿podría haber mucha más gente con ese peso dentro de esa estructura bajo la lupa de la Fiscalía? Bueno, y le voy a dar una respuesta en genérico. Todas las personas que estén vinculadas, y fíjense que en el ejemplo que yo les mencioné, el traficante necesita de diferentes perfiles para diferentes acciones que quiere comprar, quiere exportar, necesita una persona jurídica, un agroexportador. Si quiere meter dinero en cooperativa, banco, necesita un perfil que se relacione con eso. Para lavar. Independientemente, para lavar concretamente, independientemente de que usted tenga o no una actividad política para el Ministerio Público, eso no tiene, para nosotros es un plus, y le voy a mencionar, nosotros publicamos el año pasado una estadística de participación de sectores del Estado dentro del esquema de corrupción, y podemos reflotar inclusive esas estadísticas donde hacíamos personas que estaban vinculadas, funcionarios del Estado vinculados a los altos de narcotráfico, ya sea que forman parte directamente de la organización o que le brindan algún servicio específico
que es requerido por la dinámica delictiva. Entonces, esto es para nosotros una constante. Siempre decimos que actuamos de manera objetiva. Y me parece oportuno, nosotros en la historia de la unidad de narcotráfico, tenemos, por ejemplo, ahora en puerta a 2 concejales de Amambay, a puerta de un juicio oral, que aparecieron traficando 250 kilos de cocaína. Tenemos un intendente de la UDES que fue condenado por tráfico de marihuana. Tenemos un diputado de la Nación que está acusado por el Ministerio Público. O sea, la organización criminal necesita de todos los perfiles, ¿verdad? Y en eso entran todas estas personas. No sé si te di la respuesta correcta o la... Elípticamente, sí, un juego de cintura. Sí. Por algo, tantos años en el Ministerio Público, después a la diplomacia, doctor. Te replanteo la pregunta. ¿Hay más peces gordos que van a caer que están bajo la lupa investigativa de la Fiscalía? Sí, nosotros de la información primaria surgieron y fuimos llegando a otros tentáculos, ¿verdad? Nosotros tenemos que explorar todavía, y es donde también la parte de la investigación financiera y patrimonial, saber a quién le compró, quién le vendió, a saber de qué banco se dio, si el estudiante no cumplió, si reportó el banco la operación sospechosa, si se tenía información previa. Todo eso es un montón de participantes que pueden tener, y te vuelvo a la respuesta, de perfiles de cualquier perfil puede surgir, ¿verdad? Y la respuesta sí es concreta, sí, claro que sí. Bueno, doctor Marco Alcaraz, como siempre, muy amable, gracias. Entendemos también que aquí lo fundamental es justamente el manejo de la información privada, sensible, porque la filtración ya ha también ocasionado muchos operativos frustrados, y entendemos, y vamos a seguir aguardando más datos que revelen tanto la Fiscalía como sus órganos investigativos. Un fuerte abrazo, doctor Alcaraz. Muchas gracias. Para ustedes también. Canal abierto siempre. Gracias, fiscal. Anda Chamorro, Cámara de Diputados, adelante. Pero que sí se... Habla Nazario Rojas. Por siempre hay algunos indicios de que hay microtráfico, yo creo que hay mucho en Cordillera, por todas las ciudades, Cacupé, Tomatín, Arroyo. No, eso no es raro. Y uno quiere intervenir y tu vida pasa peligro ahí. Vos te vas a denunciar y de acá viene el aviso que hay un pedido de tal diputado para ir a tomar carta en el asunto, y de por ahí ellos se defienden todo. ¿Usted lucha en su departamento contra el crimen organizado? Varias veces. Pero lo que pasa es que hay agentes otra vez dentro de la policía que se van y le informan a los microtraficantes, y por ahí tu vida ya corre peligro. ¿Niega totalmente entonces, diputado, que usted tenga vínculos con el narcotráfico? Ni en mi sueño, jamás. ¿Lo están convocados mañana, diputado? Sí, creo que sí. ¿A las 9 de la mañana? Por ahí, yo creo que va a ser a las 9. ¿Trataría ya tema de juicio político también para archivar eso? Yo creo que no, no creo que eso se... ¿Solo mesa directiva para ahora? Mesa directiva, sí, yo creo que sí. Mañana a las 9 de la mañana, reunión de... Mesa directiva, sí. Sesión para... Una sesión extraordinaria, yo creo, para empezar otra vez, o sea que para formar la nueva directiva para el periodo legislativo. ¿Va a tomar recursos sobre atacar judicialmente a Celeste Amarilla? Y sí, claro que sí, tengo que aclarar esto. O sea que le voy a mandar una intimación notarial primero. Después ahora vamos a hablar, si es que se ratifica ella, por supuesto que sí. Correcto. Bueno, listo. El diputado Nazario Rojas, hablando primeramente con respecto a la denuncia que hacía, en este caso Celeste Amarilla, en su contra, diciendo que él era una persona ligada también al narcotráfico, que tenía que caer. De hecho, decía, es un pez gordo del departamento de Cordillera. El diputado por Cordillera también hablaba después de que mañana estarían realizando una sesión extraordinaria para hacer la elección de la mesa directiva rápidamente ya, y otros puntos más también. Porque aquí continúan las reuniones, claro, la reunión en la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados, en la presidencia y también en la bancada del PLRA. En instante retomamos la comunicación contigo, ya con Tarde Noticias. Nos vamos, gente. Sí, una cuestión de intensa, tiempo. Hasta Buenas mañana. tardes. Chao, chao.